Vamos a hablar de María y Marta. Marta, tenemos en claro quién es. María, muchas personas la confunden con María Magdalena, y no es María Magdalena, no es María la madre de Jesús, ni tampoco es la mujer que aparece en otras partes de la Biblia, en la casa de Simón el leproso, tampoco es esa mujer. Tampoco es la mujer donde Jesús fue invitado a la casa de un fariseo y aparece una mujer. Tampoco es esa mujer. Es María, la hermana de Marta y hermana de Lázaro. Amén. María y Marta vivían en Betania, que era un lugar aproximadamente entre 3-4 kilómetros cerca de Jerusalén. María y Marta eran judías, las dos hermanas. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 10, versos 38 al 42. Vamos a leer estos versículos y desde aquí vamos a comenzar. También aparecen ellas en Juan, capítulo 11, desde versículos 1 al 6. Y un poco más adelante también aparecen desde el versículo 17 hasta el 45. Y eso no lo vamos a leer porque es muy largo, pero vamos a repasar un poco por ahí. Y en el capítulo 12 de Juan también aparece desde el verso 1 al 8. Se habla de los personajes que vamos a exponer el día de hoy. Entonces, Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. Leemos. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Aquí esta persona es Jesús. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta y María. La primera mujer que menciona entre Marta y María estos pasajes bíblicos es a Marta, que nos dice que recibió a Jesús en su casa. Otros pasajes bíblicos que vamos a hablar o tocar más adelante dan a entender que Marta era la hermana mayor. Marta, María. Nos da a entender que Marta era la hermana mayor. Es ella quien recibe a Jesús en su casa, dice. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, que pues era la menor. Ahora, lo primero que podemos ver, la primera característica de Marta, es que Marta era una mujer hospedadora. Hospedadora. La cual es una muy buena característica, ¿cierto? Una persona hospedadora. Una persona que abre su casa a las demás personas. Pues Marta era hospedadora. Y no cualquiera invita a cualquier persona a su casa. Y claro, Jesús tampoco era un desconocido. Como vuelvo a repetir, María y Marta vivían en Betania, a solo 3-4 kilómetros de Jerusalén. Y ahí cerca también estaba el río Jordán. Y probablemente Marta había escuchado de Juan el Bautista y había escuchado de aquel que vendría después de Juan el Bautista, Jesús, y seguro ya había escuchado de quién era Jesús,
de los milagros que había hecho, probablemente ya había escuchado de cómo Jesús había levantado ya a un muerto. Y entendía que Jesús no era cualquier persona. Entonces, Marta recibe a Jesús en su casa, le da la bienvenida y luego, si seguimos leyendo, ahora hablamos de María. Marta hospedadora, eso es lo primero que vemos. Ahora veamos a María. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta hospedadora, la característica que veo yo de María, aquí en este versículo, es discípula. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que es un aprendiz. ¿Aprendiz de quién? Pues de su maestro. Y María, cual aprendiz, se sentó a los pies de Jesús. Otra persona que encontramos en la Biblia, siendo un aprendiz, es el apóstol Pablo, que aprendió a los pies de Gamaliel. Y María estaba a los pies de Jesús. Y dice que oía su palabra. Entonces, María era una discípula de Jesús, al sentarse a los pies de Jesús para aprender de él. Y María estaba atenta. Dice que oía su palabra. Estaba con los oídos abiertos, expectante a lo que el Señor Jesús tenía que decir. Porque Jesús no iba a las casas o no visitaba lugares solo para pasar el tiempo y ya, sino sobre todo para predicar aquello por lo cual había venido, a presentar el reino, a decir que el reino de los cielos había llegado. Entonces tenemos a Marta, una vez más hospedadora, tenemos a María como discípula. Verso 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Pero Marta, y entendemos en la Biblia siempre los peros son muy importantes. A comparación de María, Marta, dice, se preocupaba mucho por los quehaceres. Y claro, ella estaba hospedando a Jesús en su casa, había recibido a Jesús en su casa, era la anfitriona, era la hermana mayor, y tenía todo ese deber de agasajar a Jesús, y probablemente Jesús no iba solo. No nos dice la Biblia, pero lo más probable es que iba con los 12. Y así no iba con los 12, igualmente, Jesús no era cualquier personaje. Y Marta quería demostrar que Jesús era un invitado por excelencia. Así que me imagino a Marta en la cocina, yendo de aquí para allá, con los platos de comida. Si quizás ya se había acabado algún plato vacío, iba, los lavaba. Y estaba en ese quehacer. Marta, preocupada con muchos quehaceres, como dice el verso 40. Pero María estaba a los pies de Jesús. Y entonces Marta va a donde Jesús y le dice, Señor, Kyrios. Ahora, Señor, en la Biblia, como habló nuestro hermano Josué allá arriba, significa Señor. Era un título que se le daba a los césares, pero también era un título que comúnmente se hablaba. Como cuando yo le digo a usted, señora, señor, no creo que Marta le estaba diciendo a Jesús, Señor, como el soberano, sino como una persona normal. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?
Dile pues que me ayude. Marta, servicial. Dile pues a mi hermana que me ayude. Servicial, pero al mismo tiempo ella no se guardaba nada. Ella no era de las personas, como hablaba Pastor Jorge la semana pasada, como Abigail, que sabía callar en el momento preciso y sabía hablar en el momento preciso. Marta de una vez fue a quejarse con Jesús. Y recordemos, hospedadora, buena cualidad, servicial, buena cualidad, estaba sirviendo. No te da cuidado que me deje servir sola, estaba sirviendo. Pero ahora Jesús le dice unas palabras que yo me imagino que sacudió a Marta. En el versículo 41, cuando Jesús le responde y le dice, Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Cuando se repiten dos palabras, Marta, Marta, es porque se está dando un énfasis. Lo que Jesús quería era que Marta lo escuchara en ese momento. Afanada y turbada, le dice. Y la palabra afán, en el griego merinao, son dos palabras que quiere decir dividir la mente en partes. O sea que Marta no estaba su mente en un solo lugar, sino que estaba en muchas otras cosas, haciendo muchas cosas. Y Jesús le llama la atención y le dice, Marta, Marta, escúchame, tómame atención. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Ojo, Marta era hospedadora, Marta era servicial. Cualidades muy buenas para tener. En el verso 42 Jesús le dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Marta servicial es una buena cualidad. ¿Y qué mejor que servir al maestro? ¿Cierto? Y el servir es un sinónimo de humildad. Normalmente se sirve al Señor, no el Señor al servidor o al esclavo. Y la humildad es no otra cosa más que saber cuál es nuestra posición. Y Marta estaba sirviendo. Pero ahora Jesús le dice, Marta, Marta, estás afanada. Y estar en afanes, o afanado, o afanada, es estar en ansiedad o en preocupación. Y estar afanado es no entender quién eres tú. Marta no entendía, al estar afanada, quién era ella y quién era Jesús. ¿Quién es Dios? El estar afanado es una muestra de soberbia, porque el afanado quiere tener control de todo. El afanado está yendo de aquí para allá, tratando de abarcar todo y de ser la persona responsable de todo, y quiere asegurarse que todo esté bajo su control. Quiere ser Dios, exacto. Entonces, parece una contradicción. Marta servicial, pero afanada. Marta servicial, ofreciendo el servicio, un servicio a su Señor, pero al mismo tiempo creyendo ser más que su Señor, al estar afanado. Es una muestra de soberbia y de desconfianza ante Dios. Marcos capítulo 4, versos 18, si alguien puede
leer Marcos capítulo 4, 18 y 19, si no me equivoco. Ojo, Marta no era que no había escuchado de Jesús, probablemente estaba oyendo las palabras de Jesús mientras María, su hermana, estaba a los pies del Maestro. Pero sin embargo, como lo que dice Marcos capítulo 4, versos 18 y 19, aquellas palabras de Jesús estaban cayendo en tierra espinosa. ¿Alguien que lo tenga, si lo puede leer? Marcos capítulo 4, versos 18. Estos son los que fueron sembrados en el espíritu, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo que se engañan de las riquezas y las codicias de otras cosas que entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Exacto. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Las palabras de Jesús estaban siendo infructuosas en el corazón de Marta, porque Marta estaba afanada en otras cosas. Pero María escogió la mejor parte. Y ella cayó ante las acusaciones de Marta. Marta se quejó con Jesús de que María no le ayudaba en el servicio. Y María no nos aparece aquí que ella respondió ante esa acusación, sino quien respondió a esa acusación fue el maestro, su maestro. María actuó como una mujer prudente. María fue prudente. María verdaderamente entendió cuál era su lugar, a diferencia de Marta. Ella entendió que en ese momento el que iba a servir no era ella o su hermana, sino el maestro. Ella entendió que era el momento de ella sentarse a los pies del maestro y escuchar de él aquellas palabras de vida, escuchar al pan de vida, al verdadero alimento del cielo. Ella tampoco abrió su boca para responder a la acusación de su hermana, sino que ella dio lugar al Maestro, a Jesús, a hablar por ella. Y verso 41-42, respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. María había escogido la mejor parte. La buena parte, perdón. Una vez más, Marta estaba haciendo cosas aparentemente buenas, recibió a Jesús en su casa, hospedadora, se puso a servir como anfitriona servicial, pero sin embargo, estaba afanada. No estaba escogiendo la buena parte. María se sentó a los pies de Jesús, cual discípulo, a oír las palabras de Jesús, y cuando hubo una acusación en contra de ella, cayó y esperó que Jesús hablara por ella. Ella escogió la mejor parte. Y ahí termina este relato. Pero la Biblia no lo deja allí. A diferencia como Jonás, ¿verdad? Cuando termina el libro de Jonás, como que le queda uno, ¿qué hizo Jonás después? Pero ahora vamos a Juan, capítulo 11, y vamos a ver la transformación de Marta. Juan capítulo 11, verso 1, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas, María y Marta, para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndola Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Otra cualidad que veo de estas dos mujeres, bueno, que eran amadas. Y amadas por el Maestro. Las dos eran amadas. Y Lázaro también, claro. Versículo 17 de ese mismo capítulo 11. Seguimos el relato de estas dos mujeres. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. María y Marta tenían buena reputación entre los judíos, porque dice aquí que muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Eran amadas por el Maestro, eran amadas por las personas alrededor de ellas, sus vecinos. Y dice el verso 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Con estas palabras vemos que Marta reconocía de quién era Jesús. Y que a pesar de que su hermano había muerto, Jesús aún podía hacer milagros y que Jesús era el Cristo. Ella entendía de que si Jesús hubiera estado en el momento cuando su hermano aún estaba enfermo, Jesús hubiera podido sanarlo. Pero a pesar que no lo hizo, ella reconoce de que Jesús sigue siendo el Cristo. No se quejó en el sentido de, ahora ya que tú no has hecho lo que quería, ya no voy a creer en ti. Sino que Marta creyó de que Jesús era el Cristo y de que Dios escuchaba las oraciones o las súplicas de Jesús. Y en el versículo 23, Jesús le dice, tu hermano resucitará. Antes que me olvide, creyente. Me corrigen si está mal escrito. Creyente. Marta creyente. Dejó de estar afanada. Y ahora confía en el Maestro, creyente. Y vamos a seguir viendo por qué creía Marta. ¿Qué es lo que vemos de ella que podemos decir que era creyente o que tenía fe? Verso 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Marta entendía y sabía de que habría una resurrección, la resurrección de los muertos. Y esto era un tema algo controversial entre los judíos, ya que los fariseos sí creían que habría resurrección, pero los saduceos no. Y estos eran los dos grupos, se puede decir, más grandes religiosos allí en Jerusalén, en Israel. Pero Marta creía de que habría resurrección de los muertos. Y esto fue un problema en el capítulo, creo que 15 de Primera de Corintios, donde hubo un problema también en la iglesia, de que había hermanos que no creían en la resurrección. Y si no creemos en la resurrección, entonces en vano predicamos y hacemos todo esto, y somos los más dignos de que la gente nos tenga pena. Pero Marta sabía de que habría resurrección. Marta creyó a las enseñanzas de Jesús.
Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús ahora le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Marta creía esto? Sí. Verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le hace la pregunta que define nuestra eternidad. ¿Crees esto? Marta, ¿crees esto? ¿Que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees que el que cree en mí no morirá eternamente, sino que vivirá? Y Marta le responde con un sí, Señor. Ahora yo creo que sí, este Señor ya no era un Señor de fulano de tal, Señor o señora, sino como el soberano. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Marta reconoció que Jesús era aquel de quien los profetas habían anunciado que vendría, que Él era el Hijo de Dios y que había venido al mundo, que se había hecho carne. Entonces vemos, Marta tenía lo que es ser hospedadora, servicial, estaba afanada, pero vemos el cambio ahora. Cuando oyó de Jesús, en el verso 20, cuando oyó de Jesús que venía, dice que salió a encontrarle. Dejó lo que estaba haciendo. Ya no la vemos tan afanada. Vemos que es amada por Jesús y por los judíos alrededor. Ahora vemos que es creyente, que tiene fe. Porque el creyente y aquel que tiene fe en el Señor tiene aquella paz que quita los conflictos. Tiene aquella paz que hace que uno se sienta completo, sano. Es prácticamente lo contrario de estar afanados. Y ahora Marta creía. Y si seguimos leyendo, con María era lo mismo. Habiendo dicho esto, verso 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y María responde de la misma forma que respondió Marta. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. A María no le importó de que alrededor de ella estaban las personas que lo estaban consolando a ella, sino que al escuchar que Jesús había venido, automáticamente se levantó y fue a aquel que verdaderamente la podía consolar. Dice el verso 31, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Pero no era así, ¿verdad? María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. María reconocía que Jesús era el Señor, de que Jesús era el Hijo de Dios, el Rey. Se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Al igual que Marta, María sabía que Jesús tenía el poder para sanar. Y verso 33 dice que Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera?
A diferencia de Marta y María, estas personas, sabiendo que Jesús había sanado a un ciego, dudaban. Este que sanó a aquel ciego, ¿no pudo también levantar a Lázaro? Pero Marta y María reconocían que Jesús podía hacer eso. Pero que a pesar de eso, Él seguía siendo el Cristo. Los otros dudaban. Si este que dice haber sanado a un ciego, ¿por qué no vino antes y sanó a Lázaro? Pero vemos la respuesta de Marta, diciendo de que, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, mas sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Tú sigues siendo el Cristo. María, discípula, prudente, creyente. Verso 39, y antes de hablar del verso 39, Marta sabía que Jesús tenía el poder, pero en ese momento ella, como lo da a entender en los versículos, no se imaginaba lo que iba a hacer Jesús. No sabía que Jesús había venido a resucitar a su hermano en ese momento. Ella suponía que sí, va a resucitar a mi hermano en el día postrero. Pero Jesús vino en ese momento a resucitar a Lázaro. Y en el verso 39 dice, Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, yede ya porque es de 4 días. Y esto de que yede ya porque es de 4 días, según la creencia judía, cierta creencia judía, se decía de que el cadáver del muerto, su alma, como que todavía estaba por allí, hasta que pasaran 1, 2, 3 días. Y en el 4.º día, definitivamente, solamente estaba el cuerpo, porque en ese momento se comenzaba a pudrir. Entonces, Jesús, habiendo esperado los 4 días, llega, ahora dice, quiten la piedra. Marta aparentemente se opone o le advierte a Jesús, Señor, yede ya, porque es de 4 días. Y Jesús la vuelve a reprender. Y qué bueno que Jesús la reprendió, porque una vez más esto muestra el amor de nuestro Señor. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y luego Jesús ora, verso 41, Él dice, casi al final, Padre, gracias te doy por haberme oído. Verso 42, yo sabía que siempre me oyes, algo que Marta también sabía. El Padre te oye. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Otra vez, Marta, creyente, María creyente, pero había una multitud de incrédulos. Pero ahora Marta y María iban a ver la gloria de Dios al ver a su hermano resucitado. Y pasó. En el verso 45, después de la resurrección de Lázaro, dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Marta y María habían sido partes o simples instrumentos en la mano de Dios en ese momento, y el mismo Lázaro había sido un instrumento de Dios en ese momento, para que Jesús mostrara la gloria de Dios. Y para que muchos creyeran, como dice aquí, que los que habían venido a consolar a María, vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Gloria a Dios por eso. Y si siguen leyendo, verán que muchos no creyeron en él, a pesar de eso.
Y si seguimos leyendo más adelante en otros capítulos, buscaban la forma de matar a Jesús y a Lázaro, porque no creían en él. Pero qué bueno que Marta y María creían en Jesús. Verso 1 del capítulo 12, de ese mismo libro de Juan. Pasó el tiempo. Y ahora, 6 días antes de la Pascua, 6 días antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, vino Jesús a Betania, una vez más, a casa de María y Marta, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, otra vez Marta servicial, Marta hospedadora, pero ya no más afanada. Marta servicial, servía. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies del Maestro. Dice que enjugó con sus cabellos, sus pies, y la casa se llenó del perfume. María mostraba ahora desprendimiento. Era una mujer desprendida. Ella entendía cuál era su posición a los pies del Maestro. Ella era una mujer prudente. Era una mujer amada por el Maestro. Era una mujer creyente. Y ahora vemos como una mujer desprendida. Era una mujer que no le importó derramar aquello valioso que tenía. Se dice que Marta y María y Lázaro estaban en una posición económica buena. Pero a pesar de eso, hermanos, vemos en el versículo 4 el pensamiento de las personas. Judas Iscariote, dice en el verso 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? 300 denarios era aproximadamente el salario de todo un año de un trabajador. Y todo ese valor que contenía aquel perfume de nardo puro, María, sin hold back, sin pensarlo, sin dudarlo, lo puso a los pies del Maestro, ungió sus pies con eso, y toda la casa se llenó del olor del perfume. Vemos a María como una mujer desprendida, una mujer entregada. A diferencia, otra vez más, de personas que eran incrédulas, como Judas. Aunque entendemos que más que por querer dar a los pobres, Judas quería tomar de la bolsa, dice. Pero una vez más, María se queda callada, prudente. Y en el verso 7, el que responde es Jesús. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. María había entendido de quién era Jesús, cuál era su misión en la tierra en ese momento, y que muy pronto iba a ir a la cruz a dar su vida por nosotros. María no ignoraba estas cosas porque estaba a los pies del Maestro, porque estaba como discípula, porque era prudente, porque era amada por el Maestro, porque creía en las palabras que el Señor Jesús había hablado. A diferencia de muchos de sus discípulos que habían oído, pero como que no les entraba algunas cosas. En alguna ocasión Pedro le dijo a Jesús que eso no te acontezca, el hecho que sea crucificado, el hecho que sea muerto.
Pero María entendió que Jesús tenía que ir a la cruz. Y como dice Jesús, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Entonces, cuando vemos a Marta y a María, no veamos a estas mujeres como simples personajes que quedan en el olvido. Marta, una mujer esperadora, servicial, estuvo afanada, pero ahora es creyente, es amada. Es alguien que entiende las cosas que muchas veces parecen simples del Evangelio, la resurrección. Sin embargo, es complejo para muchos. Ella entendió, Marta, quién era Jesús. Entendía que Jesús era la vida, que Él era la resurrección. En la pregunta que Jesús le hace, ¿crees esto? Ella dijo, yo creo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y por otro lado vemos a María, una discípula, una mujer prudente, una mujer amada, una mujer creyente, una mujer desprendida y que entendía los tiempos y que sabía que había llegado el momento para que Jesús fuera sacrificado por nosotros. Más adelante, cuando Jesús resucita, en el momento donde las mujeres van al sepulcro a llevar especias para la sepultura, no nos menciona a Marta y no mencionan a esta María. Es muy curioso, pero no las menciona. Probablemente porque María sabía, y Marta, por ser su hermana, también lo sabía, de que todo esto era necesario que aconteciera. Y hermanos, una vez más, meditemos en estas dos mujeres y pongamos como un espejo, ¿verdad?, nuestras vidas. Marta, María, dos mujeres que sirvieron al Señor Jesús. Dos mujeres que creyeron, dos mujeres amadas, dos mujeres que aprendieron del Maestro y dos mujeres que están en la Biblia para enseñarnos muchas cosas. No tengo más que decir. Pastor Josué, ¿oro o alguien más va a orar? Usted puede orar y después yo tengo un anuncio. Pero, Ok. mire, si no tiene más nada que decir, no diga más nada. Ok. Perdón. Qué profundo. Bueno, hermanos, vamos a orar para despedirnos y el pastor va a tener un anuncio después.